Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Diccionario Bíblico en YouTube. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para ver un término que es muy utilizado en la Biblia, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y vamos a ver su significado y tiene que ver con el término fornicar o fornicario o fornicaron. Un término muy comprensible desde la vida cotidiana y totalmente arraigado al pecado, pero vamos a verlo desde la perspectiva de un diccionario bíblico, cómo aplicarlo literalmente desde el texto bíblico. Así que ¡comencemos! Y en principio, para comenzar a describir la palabra fornicación o fornicar, vamos a utilizar el diccionario Holman, el diccionario ilustrado Holman, un diccionario muy completo que nosotros recomendamos mucho, así que vamos a ir a ver qué dice la palabra fornicar en su significado. Aquí, en el diccionario bíblico ilustrado Holman, va a decir en cuanto a la palabra fornicario lo siguiente: diversos actos de inmoralidad sexual, especialmente la condición de ramera o prostituta. En el Antiguo Testamento, generalmente, el sujeto gramatical del verbo hebreo sanaj son las mujeres. Pero en Números 25:1 es el pueblo el que comenzó a fornicar. El ejemplo más evidente es Tamar, sentada junto al camino para engañar a Judá, en Génesis 38, 12 al 30. Esa conducta estaba sujeta a acción penal y el resultado era la pena de muerte, según los pasajes que se mencionan. Fornicar significaba ser infiel a un compromiso de matrimonio. Los pueblos vecinos de Israel practicaban culto a la fertilidad, donde la prostitución era parte de la adoración. Esto llevó naturalmente a describir como prostitución la adoración a otros dioses. Y allí tenemos los pasajes que se la menciona. Este concepto es esencial en la predicación de Oseas, que se basa en su experiencia con su infiel esposa Gomer. Ezequiel también se refirió a este concepto y lo amplió al incluir los tratados políticos con enemigos extranjeros. Y ahora veremos cómo lo describe en el Nuevo Testamento. Dice así: el Nuevo Testamento condena la prostitución. Una vez más, aquí la prostitución cumplía un papel fundamental en los cultos de lugares como Corinto y Atenas. Los filósofos griegos incluso podían diferenciar los roles de las prostitutas para placer, de las esclavas para proveer cuidado diario al cuerpo de sus amos y de las esposas para producir hijos legítimos. Algunos filósofos estoicos reaccionaron contra esas prácticas y condenaron el sexo fuera del matrimonio. Muchas mujeres aprovechaban la situación para tomar esclavos sexuales para sí mismas o para convertirse en lesbianas. Jesús estuvo en contra de la tradición judía y perdonó a las prostitutas y les abrió el camino para entrar al reino de Dios por medio de la fe, aunque seguía considerando la fornicación como pecado. Pablo extendió el uso del término griego para fornicación y llegó a cubrir toda actividad sexual pecaminosa. Trató el problema en particular al escribirle a los corintios, que se enfrentaban con una sociedad inundada de religión sexual y pecados sexuales en esa ciudad con puerto marítimo. El creyente debe decidir entre ser parte del cuerpo de Cristo o de una prostituta. El cristiano debe huir de la inmoralidad sexual y ser fiel a Cristo, honrándolo con su cuerpo. La fornicación es resultado de la naturaleza humana pecadora y no corresponde al pueblo santo de Dios. El libro de Apocalipsis también habla mucho de fornicación al condenar a los culpables al castigo eterno. Este libro, al igual que los profetas, amplía el sentido de la fornicación e incluye infidelidad política y religiosa. En general, el Nuevo Testamento usa la palabra porneia, con frecuencia traducida fornicación, en por lo menos 4 formas. Primero, en relaciones sexuales consensuadas entre personas del sexo opuesto, pero no casadas entre sí. Segundo, como sinónimo de adulterio. Tercero,
como ramería y prostitución. Y cuarto, según las diversas formas de falta de castidad. Y nos manda a ver adulterio y divorcio. Y así el diccionario ilustrado Holman nos va a hablar de fornicación. Vamos a ver qué dice ahora el diccionario enciclopédico ilustrado de la Biblia de Editorial CLIE. Definitivamente uno de los diccionarios más completos que tenemos en nuestras librerías cristianas. Una gran bendición de Editorial CLIE. Dice así, en cuanto a fornicación, lo describe de la siguiente manera. La moral sexual israelita respecto a la virginidad y a las relaciones sexuales fuera del matrimonio era estrictamente rígida y severa en su aplicación. La fornicación era tenida por un acto tan vil y abominable que si en una joven recién casada no se hallaban evidencias de virginidad, era condenada a morir apedreada hasta la muerte porque hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. Si un hombre forzaba a una mujer virgen no desposada para acostarse con ella, cuando se descubría el caso estaba obligado a darle al padre de la joven 50 siclos de plata y pactar el matrimonio. La ley era muy clara, porque él la violó, no la podrá despedir en toda su vida. Esta moral está presente en los escritos de los primeros cristianos. Pablo amonesta a los solteros para que se cuiden de la tentación de fornicar. Frente a los impulsos sexuales de la juventud, el apóstol Pablo propone el camino del matrimonio como una prevención de la inmoralidad. La fornicación, como el adulterio, que es fornicación en el estado matrimonial, aparece en una lista de pecados. En el caso de los cristianos, se aduce que al ser cuerpo de los creyentes, templo del Espíritu Santo, es necesario huir de la fornicación para no profanarlo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, argumenta el apóstol. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. En un sentido general, fornicación incluye toda forma de lascivia. En las iglesias de procedencia gentil se dieron casos graves y extremos de fornicación, conforme a la mentalidad de una gente de extracción pagana con un concepto muy ligero de la sexualidad. Pero el mensaje apostólico no deja lugar a dudas. No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Se rehúsa hasta la asociación con ellos. Os he escrito por carta que no os asociéis con los fornicarios, pero referido a aquellos que se llaman cristianos y se consideran hermanos de los santos. En sentido figurado y simbólico, la fornicación se refiere a toda la idolatría y apostasía. En los escritos proféticos, el pueblo de Israel aparece representado bajo la figura de una mujer desposada con Jehová mediante la alianza contraída en el Sinaí, pero prostituida a causa de su fama, alcanzada gracias a la relación con Jehová. Asimismo, tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado, y te hiciste símbolos de varón, y con ellos te prostituías. Tal es la denuncia del profeta Ezequiel, que presenta la historia de Israel como un estado de permanente prostitución tras los ídolos y dioses paganos de las naciones vecinas. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz, y los sacrificaste ante ellos para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus prostituciones? Te prostituiste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, multiplicaste tus prostituciones provocándome a ira. Por tanto, he aquí que extendí mi mano contra ti y disminuí tu ración. Te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen, las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu conducta infame. Cuando los israelitas actúan en contra de los términos acordados en el pacto, olvidando a Dios y dando culto a los ídolos, no hacen otra cosa que practicar un peculiar modo de fornicación y prostitución, por cuya razón se atraen la condena divina. Y nos manda a ver adulterio, idolatría, prostitución, prostituta y sexualidad. Fíjense cómo el diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE nos amplía mucho más la información y es un complemento muy bueno del diccionario Holman, en este caso frente a esta palabra. Espero que te haya gustado el video, pero no te vayas de aquí sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta.
dejaras un comentario. Hola, yo soy Juanpi y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!